Desde hace unos años el CSKA viene trabajando con muchos jugadores jóvenes y hoy vamos a dedicar el vídeo para analizar uno por uno los mejores talentos que tiene Viktor Goncharenko bajo su mando. Поехали. Bienvenidos a Minuto Ruso, soy Shane Silveira y estamos en un nuevo vídeo donde vamos a hablar del CSKA de Moscú de Viktor Goncharenko. Vamos a focalizar el vídeo en sus jugadores jóvenes, no vamos a hacer tanto análisis táctico como por ejemplo hicimos con el Fútbol Club Tambov, sino que nos vamos a centrar más en una tarea de conocer a las jóvenes perlas del CSKA. También vamos a hablar un poquito de sus jugadores de mejor nivel, y es que desde hace unos años el CSKA viene en cambio. En diciembre de 2016 abandonó Leonid Slutsky tras 7 años el barco de Moscú, el barco del CSKA, y en él se enroló Viktor Goncharenko, uno de los técnicos jóvenes de más prestigio y nivel en Europa del Este. Antes de empezar a hablar un poco de esos jóvenes que vamos a analizar, hay que contextualizar. Viktor Goncharenko hereda una plantilla muy amplia con jugadores, muchos de ellos ya muy venidos a menos, que venían ya en sus últimas etapas, en sus últimos años. Hereda a los Berezovsky, los dos hermanos, todavía estarían 2 años más junto a Sergei Ignashevich en defensa hasta 2018, que es cuando finalmente se retiran. Hereda una plantilla con jugadores, por ejemplo, como Pontus Wernbloom o Vibras Nacho, que fueron muy importantes en su momento, pero que, bueno, pusieron un cambio, ¿no? Generacional en el equipo, y otros jugadores que igual no terminaron de explotar, como fueron Efremov, como fue Josonov, como fue Vitinho, que era un delantero brasileño muy interesante y que se acabó marchando. Y que, pues todos esos cambios los tuvo que afrontar Viktor Goncharenko. Recordad que con Slutsky se vino de una etapa muy buena de CSKA, codándose con los grandes, peleando por títulos, ganando títulos a Zenit, ganando títulos a Spartak, ganándole un poco la delantera a sus compañeros moscovitas, a Dinamo, a Lokomotiv, a Spartak, que lo acabamos de mencionar. Y todo ese cambio generacional, dejando atrás a Slutsky, que llevaba en el club desde 2009, lo tuvo que afrontar Viktor Goncharenko en una situación económica muy pobre. El CSKA desde hace unos años viene teniendo problemas económicos, no tiene el poderío económico que muchas veces se le presupone desde los medios de comunicación. Se dice que por ser ruso ya automáticamente puede pagar grandes cantidades, y eso es totalmente mentira. Desde la crisis del rublo, los equipos rusos han tenido que bajar muchísimo su inversión en gastos, su inversión en fichajes, y solo Zenit es capaz hoy por hoy de hacer fichajes que valgan 30 o 40 millones. Luego a partir de ahí, si que Krasnodar, Spartak se pueden permitir, incluso Lokomotiv, fichajes de 12, 15 millones máximo. Y luego está CSKA, que está en la parte de los pobres. Un equipo que tiene que sobrevivir a base de cantera, un equipo que tiene que apostar por jóvenes y sobre todo acertar, y eso hoy por hoy lo está haciendo muy bien Viktor Goncharenko. El nuevo CSKA de Moscú, el CSKA ya de Viktor Goncharenko, después de más de 3 años, tiene una edad media de 23,9 años, juega con 8 extranjeros, 21 futbolistas en plantilla, que son poquísimos, además prácticamente todos salidos de la cantera o fichajes jóvenes. Juega 5-3-2 principalmente, a veces 5-4-1, no vamos a entrar a valorar en aspectos tácticos, aunque sí que tocaremos un poco qué piezas podría mejorar el equipo. Y, como digo, se mueve con necesidades económicas extremas. Después de vender a Golovin se esperaba que CSKA tuviese un poquito más de colchón, pero no ha sido así, amigos. Y la verdad es que en los últimos mercados así lo demuestra. CSKA no gasta, CSKA ficha barato, consigue cesiones que si salen bien luego pueden volver a recalar en el equipo, y en general son fichajes un poco para intentar apostar a futuro, y ahí ya sí, una vez que el jugador explote, pues vender. Digamos que se está convirtiendo en una especie de Oporto, una especie de Mónaco, fichar barato, vender caro. Sí que es cierto que, por ejemplo, con Nikola Vlasic el club hizo un gran esfuerzo, pero es que ese esfuerzo fueron de 12 millones de euros. Es decir, el gran esfuerzo del CSKA de Moscú en los últimos 4 mercados ha sido un fichaje de 12 millones de euros, y yo creo que eso ya nos explica un poco cuál es la situación económica de CSKA, que necesita entrar en Champions para poder seguir dando forma al proyecto. Vamos a dividir el apartado jugadores en 3 partes. Por una parte vamos a tener los jugadores principales, por una parte vamos a tener los jóvenes más destacables, y por otra vamos a tener un poquito de todo, ¿no? Un po' de todo, como dicen en Italia, un poquito de jugadores jóvenes que no son tan destacados, pero es que repito que tienen una edad media de 23,9 años, entonces prácticamente todos sus jugadores
son susceptibles de posible mejora en el futuro y de posible crecimiento. Pero bueno, en cuanto a los jugadores principales, nos encontramos en portería Igor Akinfiev, es el bastión del equipo, un futbolista que lleva casi 2 décadas defendiendo la portería de CSKA, está ya afrontando sus últimos años de carrera, pero sigue dando un nivel excepcional. Igualmente en el banquillo está Ilya Pomasun, que es un portero que a futuro puede venir bien, un portero bastante bueno, ágil, de buenos reflejos, y que veremos en el futuro si tiene minutos, porque mientras está Akinfiev lo va a tener complicado. Mario Fernández es para mí el mejor jugador del equipo, lateral derecho, el brasileño nacionalizado ruso, un carrilero de mucho recorrido, de muchísima velocidad, muy buena técnica, además es alto, por lo tanto domina bastante bien el juego aéreo, es uno de los jugadores más completos de Rusia y es un jugador por el que también se ha hecho un esfuerzo económico a la hora de renovarla, a la hora de mantenerlo en plantilla, porque el propio CSKA reconoció que Mario tenía ofertas muy buenas del extranjero, bueno, del extranjero de Europa, y que podría haber seguido, pero amor a la camiseta, Mario se quedó y la verdad es que es una pasada verlo porque es uno de los mejores jugadores de la liga rusa. En este apartado de jugadores importantes también quiero poner a Alan Saguev. Saguev ha tenido muchas lesiones, no ha sido el Saguev que cuando empezó a despuntar allá por 2010 podíamos pensar que iba a ser, al final se nos quedó, ha tenido demasiadas lesiones además de gravedad, como la última hace 1 año y medio en Cartagena de rodilla. Pero aún así sigue siendo un futbolista de enorme talento, de enorme calidad y de enorme importancia en el vestuario, por lo tanto entraría en esta categoría de jugador principal. Y además creo que hay 3 jugadores jóvenes que metemos en esta categoría de principal, y vamos a empezar hablando de Igor Diviev, un chico de 1999, central de 20 años, nació y se crió en la cantera del FC Ufa y uno de los jugadores más destacados de la plantilla. Diviev todavía no ha debutado con la selección absoluta de Rusia, lleva 9 partidos con la sub-21, 28 partidos esta temporada con CSKA y es un central bastante interesante de ver. Es un futbolista con buen juego aéreo, con un buen contacto físico, es un futbolista corpulento, un pelín pesado a veces, creo que sobre todo sufre en los metros iniciales, a campo abierto puede sufrir un poco, no tiene la mejor arrancada, pero eso sí, corrige muy bien, es un jugador que se posiciona bien y que además está siempre muy concentrado, está siempre muy atento, es rápido de pensamiento, entonces quizá ese déficit de velocidad, ese déficit de aceleración lo soluciona siempre estando muy pendiente de la jugada, siempre sabiendo que tiene que arrancar, siempre sabiendo posicionarse. Es un jugador realmente interesante que yo creo que en el futuro puede evolucionar. Obviamente pues va a tener sus carencias, pero yo creo que es un jugador muy interesante y que además siempre está concentrado, es algo que Jan Ufa destacaba de él, es un futbolista casi un mariscal de defensa, por ponerse una pequeña comparación, es un central que dirige, de hecho juega en el centro de la zaga, Diviev, CSKA juega con 3 defensas y Diviev es el defensa central porque es el hombre más... coordina muy bien a sus compañeros, suele estar muy bien posicionado, a mí me gusta como jugador, creo que además a futuro plazo puede ser un capitán importante en CSKA y que puede ser un futbolista muy importante en la selección rusa. Entre estos jugadores principales también encontramos a Nikola Vlasic. No nos vamos a parar a hablar mucho de Nikola Vlasic porque ya es un futbolista más conocido y yo creo que este vídeo es bueno aprovecharlo para dar a conocer un poco más a los rusos. Vlasic es un mediapunta de enorme calidad, una depurada técnica, es un futbolista excepcional realmente, de lo mejor que hay en Rusia. Es cierto que este año quizá un pelín más flojito que el año pasado, su impacto el año pasado fue mayor y a mí me encanta porque es un futbolista que aunque es bajito aprovecha muy bien su centro de gravedad, tiene un cuerpeo muy duro, es muy difícil quitarle la pelota, la protege muy bien, la esconde muy bien y luego a mayores tiene un gran golpeo. A mí me parece un futbolista muy bueno y que veremos si puede seguir en CSKA, a mí me encantaría. Y por último en esta lista de jugadores principales encontramos a Fyodor Chalov. Chalov también es joven, Chalov es un futbolista de 22 años, nacido en Moscú además, o sea que es de la ciudad y es uno de los grandes talentos de Rusia. Es un delantero un poco atípico porque no es un goleador puro, de hecho esta temporada solo lleva 6 goles, está haciendo una temporada más bien mala de cara a portería, en parte porque está jugando muy atado al centro del ataque cuando a él le gusta tener bastante movilidad, le gusta flotar alrededor de las defensas rivales. Es un jugador muy inteligente, es un delantero moderno, es un jugador con una habilidad técnica bastante buena, bastante depurada, incluso sorprendente cuando ves a Chalov porque no parece el típico jugador técnico, más bien parece un poco patoso cuando lo ves así de primeras, pero es un jugador con mucha capacidad asociativa.
Es un jugador que se mueve muy bien en la frontal, es un jugador que conoce muy bien el fútbol, que sabe cuándo atacar espacios, cuándo tiene que caer. A mí me parece un futbolista súper inteligente y creo que es uno de los delanteros que en el futuro más puede encajar en una liga como la italiana o como la española, porque tiene un conocimiento del juego bastante interesante y personalmente creo que además también tiene gol, tiene buen disparo, o sea que puede ser un delantero bastante interesante a futuro, aunque repito que este año no está haciendo su mejor temporada. Yo creo que el año pasado hizo mejor temporada, así que van a necesitar aún otra más en CSKA para poder terminar de explotar y salir del país. Vamos a empezar a hablar ahora de los jugadores jóvenes destacables. Ya hemos mencionado un par de jugadores jóvenes como Fyodor Chalov y Diviev, pero como digo, tiene una plantilla muy joven CSKA, entonces voy a intentar segmentarlos para tocar cosas distintas, ¿no? Y vamos a empezar a hablar por Vadim Karpov, que es un central del 2002, tiene 17 años, todavía no ha cumplido los 18 y ha jugado 16 partidos esta temporada. Ha ido de menos a más, ganando mucha importancia y convirtiéndose en un hombre muy importante en la zaga de CSKA. Es un central sumamente interesante, que nació en Arcángel, en la zona de Kotlas, en el Oblast de Arcángel, que es una zona bastante al norte, bastante lejana, alejada de las grandes ciudades rusas, y es un central muy interesante. Primero es interesante, y vamos a hacer hincapié en esto, en que tiene 17 años, por lo tanto, aún puede crecer, aún puede ser más alto, mide 1,90. Puede cambiar por completo su físico, él es un futbolista delgado, un futbolista espigado, pero con 17 años, de aquí a 5 o 6 años que cumpla los 23 o 24, puede sacar músculo, puede seguir siendo flaco, puede ser más corpulento como es Diviev, o sea que a mí me parece sumamente interesante seguir su evolución por eso, porque va a sufrir cambios físicos, porque todavía es un adolescente, o sea, esto es a mí personalmente me parece muy interesante. Y luego es un jugador con unas características bastante buenas para lo que es el fútbol de CSKA. Es un futbolista con buena salida de balón, es un futbolista que se atreve mucho a salir y a conducir, es un futbolista con muy buena anticipación, que eso es importante porque al final en una zaga de 3 siempre va a haber espacios a la espalda de Mario, siempre va a haber espacios a la espalda de los centrocampistas. Además CSKA, que no tiene un pivote recuperador o no tiene un jugador de mucho recorrido en ese centro del campo, de recorrido defensivo, creo que ahí le falta, entonces es importante que tenga un central como Karpov, con buena anticipación. Luego también es un jugador que corrige muy bien, es un jugador que comete errores, porque tiene 17 años, y es obvio que va a cometer errores, y aunque es muy inteligente, también sabe corregir, y eso es una cualidad muy buena en un central. Obviamente tú quieres un central que no cometa errores, pero eso es imposible prácticamente a este tipo de nivel de fútbol. Entonces, tener un central que sepa corregir ya no solo sus propios errores, sino los errores de los compañeros, pues yo creo que es muy importante. Tiene una buena capacidad de reacción, y a mí personalmente me parece un proyecto muy chulo de futbolista. Estaba mirando los apuntes a ver que no me falte nada por comentar, porque repito que es un jugador muy interesante y que sobre todo eso me gusta porque todavía está por hacerse, o sea, todavía es una manzana verde, y en los próximos años veremos su evolución, la seguiremos aquí y veremos en qué acaba nuestro amigo Vadim Karpov. Otro jugador interesante de la cantera es Iván Obliakov, tiene 21 años, zurdito, media punta, jugador que también le gusta jugar en banda, es bajito, me recuerda un poquito a Vlasic en ese aspecto, pero todavía tiene algunas cosas que mejorar, sus controles no son del todo buenos a veces arriesga demasiado en el medio, es un futbolista que todavía no tiene musculatura del todo desarrollada, como por ejemplo es Vlasic. Antes comentábamos que Vlasic protegía muy bien la pelota, pues por ejemplo Obliakov no. Obliakov es un jugador que, aunque intenta cuerpear, se nota que en el contacto físico sufre mucho, y además también tiene una cosa que, bueno, no depende de él, depende del entrenador, y es que está jugando de carrilero izquierdo. Esta temporada ha jugado muchísimo en esa posición, porque CSKA ahí solo tiene a Shevnikov y quizás a Navapkin, pero los dos han estado prácticamente out toda la temporada entre lesiones y que no dan el nivel. Y Goncharenko ha probado mucho ahí a Obliakov. Ahí Obliakov se pierde un poco, es un jugador con una conducción muy buena, conduce rápido, conduce con la pelota muy pegada al pie, y es una pena tenerlo pegado a la banda izquierda, porque yo creo que en la banda derecha, más cerquita del área o incluso en la media punta, podría rendir mejor. Incluso alguna vez con Goncharenko lo ha probado de centrocampista, pero a mí ahí todavía me falla un poco. Pero bueno, es un futbolista con muy buena técnica, con buena conducción, es un futbolista interesante al que hay que echarle el ojo de cara al futuro. Otro jugador que hay que vigilar y que hay que seguir es Arnór Sigurdsson, un delantero de 20 años islandés, que es muy interesante porque puede jugar prácticamente en todas las posiciones del frente de ataque. Es un futbolista alto, es un futbolista largo, es un futbolista con buena conducción a campo abierto, y puede jugar tanto delantero, de media punta, como de extremo. Yo creo que además lo veo en el futuro que podría encajar, por ejemplo, en un 4-3-3, en un 4-2-3-1 en banda.
es un futbolista que en los metros finales es muy peligroso y que sobre todo donde hace daño es a campo abierto. Es un jugador rápido, un jugador con buena zancada, es un jugador que tiene una conducción potente y veloz de largo alcance, y que quizá donde más sufre, donde más creo que puede fallar es en espacios reducidos. Ahí quizás Sigurdsson se me queda un poco corto, pero bueno, es un jugador también muy interesante, que ha ido de menos a más. Esto es muy importante, el tema de la progresión, porque creo que empezó siendo un Sigurdsson un poco vistoso, que entraba poco en contacto con la pelota, y ahora ya es un Sigurdsson que se atreve a hacer muchas más cosas, y a mí personalmente me está gustando. Aunque sí que es cierto que tiene aquí un problema con Charenko, porque creo que ni Sigurdsson ni Chalov son delanteros centros puros de fijar marcas. Y al final, cuando no tienes ninguno que fije marcas, tener a los dos por ahí correteando, no se sabe si es uno o el otro el que tiene que hacer el trabajo de fijar. Yo creo que ahí no se están terminando de complementar, todavía falta un poco más de rodaje entre Chalov y Sigurdsson para que la pareja funcione, pero yo creo que a futuro puede funcionar muy bien. El último de esta larga lista de grandes jóvenes promesas de CSKA es Ilsat Akhmetov. Quizás Akhmetov os suene un poquito de Rubin Kazan. Akhmetov empezó a deslumbrar, a llamar a la puerta, porque fue un jugador que empezó muy joven, en 2014, 2016, en la academia de Rubin, en el filial de Rubin Kazan. Es que es un jugador que lleva muchos años ya en boca de todos, parecía que se iba a comer el mundo, pero luego también tuvo una etapa, un tiempo en el que parecía que iba a ser el mundo quien se lo iba a comer a él, y de ahí fue de donde lo rescató Viktor Goncharenko. Parecía que se nos iba a quedar Akhmetov en Rubin, parecía que no iba a llegar a nada, y al final fichó por CSKA y ahí explotó, ahí encontró un ecosistema perfecto para su fútbol, un fútbol asociativo, un fútbol de toque corto, donde se siente muy a gusto. Akhmetov, miro la lista porque es un jugador, y no quiero que se me pase nada, es un jugador muy interesante, es un jugador con muy buena conducción de balón, es un futbolista que técnicamente la lleva muy pegada al pie, un mediapunta de excelente calidad. Creo que es un futbolista que todavía tiene cosas que mejorar, le falta un poco de velocidad a la hora de controlar, girar y pasar, esa transición de un lado a otro que suelen hacer muy bien cualquier centrocampista. A Akhmetov le falta, en parte porque es media punta, aunque eso sí, Viktor Goncharenko lo usa mucho como pivote organizador. Aquí Akhmetov se nos queda un pelín cortos, quizás, porque Akhmetov es muy bueno en pase corto, es muy bueno en espacios cortos, es muy bueno en distancias cortas. Creo que es un jugador de esfuerzos más bien cortos. Creo que cuando se le pide abarcar mucho espacio, cuando se le pide ya no solo a la hora de defender, sino a la hora de hacer pases largos, no es un futbolista con mucha potencia de pie, y ahí quizás nos queda un poco corto, pero bueno, es un futbolista que de cara al futuro creo que sí puede convertirse en un buen organizador, pero al lado creo que necesita un pivote más puro, un centrocampista más rocoso, vieja escuela. Y ya para acabar vamos a hablar de otros jóvenes con potencial. Hay varios futbolistas, como digo, de nivel que pueden en el futuro ser interesantes para cualquier dirección deportiva. Uno de ellos es Kristian Bistrovic, un pivote de 22 años que a mí me parecía muy interesante, pero tuvo una lesión de gravedad y desde entonces creo que no ha recuperado su nivel. Yo creo que le falta un poco de chispa, le falta todavía recuperar el timing, el control de los tiempos, le falta todavía, ¿cómo decirlo?, un pelín. Todavía no está puro, todavía no está del todo hecho. Yo creo que la lesión le ha pasado bastante factura, veremos a largo plazo, ¿no? Porque es un jugador de 22 años, entonces tiene todavía por delante. Pero al final, cuando te lesionas tan pronto, si no recuperas esa chispa de velocidad que tienes a la hora de ejecutar de movimientos y de pensar, luego cuesta mucho. Yo creo que Bistrovic puede venir muy bien a la plantilla de CSKA. De hecho, cuando se le recuperó de la lesión dije, va a venir muy bien porque es lo que necesita. Pero necesita recuperar el chico. Otro jugador interesante es Jaka Bijol, un pivote bastante corpulento, un pivote alto, un pivote duro, pero que no está teniendo mucha evolución. De hecho, él mismo dijo que había tenido poca evolución en CSKA, así que veremos qué pasa con él en el futuro. Pero tiene 21 años y yo creo que también es un jugador a echarle ojo. Otro jugador a echarle ojo es Konstantin Kuchaev, un futbolista que lleva varios años ya empezando a despuntar en CSKA. Tiene 22 años, es un pelín más mayor quizá para lo que sus minutos dicen, ¿no? Porque normalmente con 22 años ya se espera que empiezas a tener más regularidad, pero bueno, es un mediapunta espigado, rápido, alto, con buena conducción, de buena técnica, y que puede ser muy, muy interesante. Veremos cómo evoluciona Kuchaev en el futuro. Y acabamos hablando de Ilya Skurin, un delantero
más clasicote, un delantero más de área, buen rematador, viene de ser máximo goleador en el Energetic BGU de Bielorrusia la pasada temporada, y que se estaba ganando el sitio en CSK en enero, se estaba ganando un sitio en el 11 de Víctor Goncharenko, pero nos hemos tenido que ir al parón y ahí se ha quedado las opciones de Skurin, que tiene 20 añitos y que habrá que estar muy atento a él. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este repaso al CSK. Como veis, son muchísimos los jugadores jóvenes que tiene Víctor Goncharenko en su mano, y seguro que también muchos de ellos están en más de una dirección deportiva, más de un departamento de scouting le está echando el ojo, porque son muy interesantes. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros para más contenido todos los viernes y domingos con Football Manager, y también algún vídeo extra que vamos sacando cada semana, y nos vemos en el próximo vídeo. Das Vidania, amigos.